Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:23. Saludamos al doctor Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, muy buenos días. Quisiéramos su comentario sobre lo que se ha dado nuevamente en la Asamblea. Pero sumado a esto, se ha admitido en el Tribunal Contencioso Electoral a trámite un recurso presentado por una ciudadana de nombre Kerly Carvajal en su búsqueda para la revocatoria del gobierno de Guillermo Lasso. Hay todavía vientos golpistas soplando en el Ecuador. Bueno, buenos días, Gustavo. Un abrazo para usted, un abrazo para todos quienes están allá y quienes nos están también escuchando y mirando a través de Antena 1. Bueno, son dos cosas que al parecer pues, uno podría pensar que están desconectadas, pero en realidad ya en la práctica sucede pues todo lo contrario. Usted tiene por un lado esta resolución que adopta la mayoría de la Asamblea Nacional hace un par de días nada más, a través de la cual pues se indica que el presidente estaría incumpliendo su plan de gobierno. Y en principio eso, decían algunos legisladores, yo le diría fruto de su desconocimiento básico del texto constitucional, de que eso abriría la posibilidad de un enjuiciamiento político o de la destitución del presidente por la vía del procedimiento establecido en el artículo 130 de la Constitución. Me parece que esto ya, después de un par de días de debate, ha quedado claro. Esto no es causal ni de juicio político ni de la activación del procedimiento de destitución sumaria llamada muerte cruzada en contra del presidente de la República. Las causales están para estos casos definidas en los artículos 129 y 130 de la Constitución. En un caso básicamente delitos contra la seguridad del Estado, contra la administración pública, o delitos que tienen que ver con atentados a los derechos humanos. Ninguna de estas calza con lo que se llama incumplimiento del plan de gobierno, y lo propio con las causales del 130, grave crisis política y conmoción interna o arrogación de funciones que al presidente no le corresponde. Entonces, claro, como ya se les hizo presente a los legisladores que no habría ninguna razón para activar estos mecanismos, ahora se cambia el discurso y ahí entramos en la segunda parte de lo que usted hablaba, Gustavo, la famosa revocatoria del mandato, porque claro que el incumplimiento del plan de gobierno es, según el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, causal para revocar el mandato a una autoridad de elección popular. Eso no lo vamos a discutir. Y por supuesto ahora el discurso de los legisladores de oposición cambia, ¿no? Entonces ahora ya el tema no es que buscan un juicio político o una muerte cruzada, sino que ahora ellos buscan que la ciudadanía, dice, cualquiera que se crea asistido en sus derechos, presente un petitorio ante el CNE para iniciar el trámite de revocatoria del mandato. La cosa es que esta ciudadana a la que usted se refería, pues ya presentó un pedido de revocatoria en julio pasado. Ese pedido inicialmente fue desestimado por el Consejo Nacional Electoral, siguiendo, claro, el trámite previsto en el reglamento para el ejercicio de la democracia directa. Y claro, esa decisión del CNE fue impugnada vía recurso contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, y sobre ese tema es el que ha habido hoy ya una admisión al trámite por parte del juez Joaquín Viteri, ¿no es cierto? Entonces él ha calificado el trámite, va a tener que llevarse adelante toda la sustanciación de ese recurso y finalmente el Tribunal Contencioso Electoral va a tener que resolver sobre si el CNE debe o no dar paso a la entrega de formularios para la recolección de las firmas. Por lo tanto, yo le diría... Quintana, aquí tengo una inquietud en este punto. Este informe de la Asamblea Nacional, que con 103 votos dice que ha habido un incumplimiento, ¿podría ser un insumo que contribuya en este proceso de revocatoria de mandato o no hay posibilidad de ningún encuentro ahí entre un proceso y el otro? A ver, si es que el Tribunal Contencioso Electoral terminase diciendo que el CNE debe entregar los formularios, ya ese insumo al que usted se refiere no tendría mayor efecto, porque tendríamos que entrar a la siguiente fase, que es ya la de la recolección del 15% de firmas de los integrantes del padrón electoral. Si es que en cambio el tribunal desestima este recurso contencioso electoral
y alguien vuelve a presentar una petición de revocatoria del mandato nuevamente ante el CNE, seguramente van a utilizar tanto el informe de la comisión como la resolución que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional para decir que la Asamblea Nacional ya se ha pronunciado en el sentido de que existe incumplimiento al plan de gobierno. Ahora, la Asamblea Nacional es órgano constitucionalmente habilitado para determinar si el presidente ha incumplido o no su plan de gobierno. No. Es decir, me parece que ahí hay una confusión en ciertos legisladores. Una cosa es que el 120 de la Constitución y el 44 de la Ley de la Función Legislativa le entreguen a la Asamblea Nacional la facultad de recibir el informe de labores anual que tiene que rendir el presidente en una sesión ante la legislatura y el cumplimiento de las metas de su plan de gobierno y sobre eso poder hacer una especie de pronunciamiento que tiene un efecto meramente político, no jurídico, ¿ya? Respecto de las metas del plan de gobierno. Y otra cosa es señalar que la Asamblea a través de este pronunciamiento pudiese calificar si es que hay o no cumplimiento del plan de gobierno. Es decir, a la larga, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? La vía natural para discutir sobre si hay o no incumplimiento al plan de gobierno es el trámite de revocatoria del mandato, y el trámite de revocatoria del mandato no lo decide la Asamblea Nacional, ni las pruebas que se puedan utilizar en el trámite previo ante el Consejo Nacional no las decide la Asamblea Nacional. Es decir, quien tiene primero que probar el incumplimiento del plan de gobierno es quien presenta la solicitud de revocatoria del mandato. Segundo, quien tiene que resolver en una especie de trámite previo si es que hay o no causal para revocar el mandato, entre otras del incumplimiento del plan de gobierno, es el Consejo Nacional Electoral, con base en las pruebas de cargo y las pruebas también de descargo que presenta la autoridad acusada, en este caso, digamos, el presidente de la República. De tal manera que, vea, se lo intentará utilizar sin duda alguna, pero desde el punto de vista jurídico, pues yo le diría que ese informe no tiene ningún valor probatorio. Doctor Quintana, sobre otro tema muy importante, un tanto relegado por los escándalos del día en Ecuador, es la ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. La Corte Constitucional aceptó 12 de 18 objeciones de inconstitucionalidad del Ejecutivo. Ahora la Asamblea, entendemos, debe ajustar el proyecto aprobado a estándares de la Constitución y a tratados internacionales de los cuales es signatario Ecuador. ¿Cuál es el proceso previsible? A ver, digamos que aquí la Asamblea Nacional ya no tiene mayor alternativa. Recuerde usted que el presidente de la República formuló una especie de veto mixto, es decir, un veto parcial por razones de generalidad y otro por razones de constitucionalidad, en lo que tiene que ver con aquellas objeciones que han sido aceptadas por la Corte en su dictamen. Conforme al 139 de la Constitución, el procedimiento indica que con el dictamen esto vuelve a discusión en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, a través de la comisión que preparó los informes para los debates, va a tener que acomodar el texto del proyecto de ley a los estándares y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y poner eso a consideración del Pleno, y el Pleno obligatoriamente tiene que acoger, es decir, no tiene ninguna alternativa de decidir si acoge o no acoge los señalamientos de la Corte. Los fallos de la Corte son vinculantes. Y en este caso, al haberse aceptado mayoritariamente las objeciones formuladas por el presidente, pues esas objeciones tienen que ser aceptadas en el Pleno de la Asamblea y la ley va a tener que salir aprobada de esta manera. Y eso luego pasa de nuevo al veto presidencial, donde el presidente podría incluso formular nuevamente objeciones a ese proyecto de ley si es que estima que todavía hay cuestiones ahí que se deben corregir o analizar. Por eso es que muchos sosteníamos que en este caso no era conveniente el veto total, porque el veto total hubiese puesto en la congeladora el proyecto de ley solamente durante un año, pero después de un año, si es que la legislatura conseguía los 2/3, pues se hubiesen ratificado en el proyecto de ley y entraba en vigencia tal cual lo aprobó la Asamblea Nacional. Entonces el veto total no hubiese tenido una utilidad realmente práctica. En cambio, con el veto parcial, como usted ve, el presidente incluso tiene la posibilidad, evidentemente, de volver a intervenir con un veto presidencial. Así que el trámite es el que hay que seguir. Es importante tratar también el tema coyuntural de la delincuencia, la inseguridad
y el tema carcelario. Doctor Quintana, hay analistas que señalan que el Estado ha desistido ya de realizar un control en las cárceles. Está dejando ganar el Estado ecuatoriano por la narcodelincuencia. Bueno, yo creo que sin duda este es un tema al que ya nos estamos penosamente acostumbrando, el tema de los amotinamientos carcelarios, un servicio de atención a personas privadas de la libertad que desde julio no tiene un titular. Recuerde usted que el que estaba encargado, este policía encargado, es el director de antinarcóticos que asumió la institución transitoriamente, hasta ahora no se ha nombrado al titular. No hay un cumplimiento por parte del Estado de los estándares que ha fijado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la propia Corte Constitucional en el manejo de la problemática carcelaria. Es decir, aquí hay un problema de una nula, por ser muy generoso, ausente política en materia carcelaria, y eso es competencia exclusiva del presidente de la República o del Poder Ejecutivo. Y claro, eso se está reflejando en el clima de inseguridad que vivimos, lo cual pues, resulta preocupante, porque usted ve en esta semana, entre lunes y miércoles, hemos tenido amotinamientos carcelarios con decesos de privados de la libertad entre lunes y miércoles entre Quito, Guayaquil, y eso significa una ausencia total por parte del Estado. Guste o no, los privados de la libertad también son titulares de derechos y están custodiados por el Estado, así que el único responsable del manejo de las cárceles y de lo que ocurre adentro de las cárceles sigue siendo el Estado. Ya. Y un tema final, doctor Quintana. El proyecto de ley de inversiones ha pasado ya de la Asamblea Nacional al Ejecutivo, un proyecto supuestamente consensuado. Hablábamos con Virgilio Saquicela, sin embargo, él decía que no se había tratado el tema de la flexibilización laboral, que es importantísimo para instrumentar ese proyecto de inversiones de Guillermo Lasso. Y se comenta por allí, y esto es lo que quisiéramos preguntarle, sobre una estrategia que estaría tratando de llevar adelante el gobierno de Guillermo Lasso para lograr la flexibilización laboral en el Ecuador, ya sea con trabajo a tiempo parcial o trabajo por horas o alguna otra forma, sin necesariamente reformar ni el código laboral, tampoco las leyes, el marco legal. ¿De alguna manera ve usted esto posible? A ver, eso jurídicamente es complicado, por decirlo imposible. Es decir, hay cosas que se pueden manejar por la vía de los decretos ejecutivos, por la vía de los reglamentos o por la vía de los acuerdos ministeriales, pero hay materias como el caso del ejercicio de derechos y garantías constitucionales, y los derechos de naturaleza laboral tienen fundamento en la Constitución, que están reservados a la ley. Así que cualquier aspecto que se quiera topar respecto al régimen laboral, sea para crear un régimen laboral paralelo o para reemplazar el que tenemos por uno nuevo, requiere necesariamente pasar por una reforma o la aprobación de una nueva ley o paralela ley en materia laboral, teniendo en cuenta evidentemente que hay ciertos límites que la propia Constitución fija. Por ejemplo, es una norma con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero que está vigente y hay que respetarla mientras no se la modifique. La prohibición de la contratación por horas es un asunto al que muchos se han referido en autoridades del gobierno, pero que es algo que penosamente está proscrito en la Constitución. Así que una flexibilización por ese lado no podría darse ni siquiera por la vía de la ley, peor por una norma de rango inferior, acuerdo ministerial, decreto, reglamento. Así que en este caso, si el presidente quiere implementar, cuestión con la que yo estoy particularmente de acuerdo, un nuevo o paralelo régimen laboral un tanto más flexible con miras a generar una política pública de empleo mucho más plena de lo que hoy tenemos, penosamente necesita de la Asamblea Nacional, cuando no de un buen paquete de reformas constitucionales que tendrían que pasar por un análisis previo, evidentemente, de la Corte Constitucional. Así que el tema no es así tan sencillo como le están pintando algunos ministros o funcionarios de gobierno. Bien, gracias, doctor Quintana. Un abrazo, buenos días. El doctor Ismael Quintana es experto en Derecho Constitucional. Son las 8:37 minutos.